Buenos días a todos. Continuando con la exposición de los temas que integran el programa de las oposiciones a los cuerpos generales de la Administración de Justicia dentro del proceso civil y más concretamente dentro de lo que es el proceso de ejecución, tras haber tratado en los temas anteriores de la ejecución dineraria, vamos a hablar hoy de las ejecuciones no dinerarias, es decir, de aquellas ejecuciones que inicialmente no consisten en la entrega de dinero, sino que consisten en dar, hacer o no hacer. Las ejecuciones no dinerarias se regulan en el libro tercero, título 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como ejecución forzosa de obligaciones que, como he dicho, no consisten en el pago de una cantidad de dinero, sino en ese hacer, no hacer o entregar, dar alguna cosa. Su objetivo es hacer efectivo un cumplimiento específico mediante medidas de naturaleza coercitiva que, en el caso de que no se cumplan, pueden derivar hacia una obligación de naturaleza dineraria. En el momento en el que se prepara este tema, en 2026, se mantiene la regulación básica en ejecuciones no dinerarias. En cualquier caso, el impacto de la múltiples veces repetida Ley Orgánica 1/2025 también se deja sentir en esta modalidad de procesos, porque en el mismo se introducen suspensiones para derivación a MASC, para derivación a medios adecuados de solución de controversias en cualquier fase de ejecución. Se fomenta el cumplimiento voluntario con ello y se agilizan los trámites, notificaciones electrónicas, delegación en el procurador en actuaciones materiales, etc., pero sin que ello altere sustancialmente estas estructuras de ejecuciones no dinerarias. Hablamos de ellas. Las obligaciones de dar consisten en la entrega de una cosa que puede ser determinada o que puede ser indeterminada. Determinada mueble o inmueble, indeterminada se identifica por el género al que pertenecen. Para llevar a cabo estas ejecuciones se parte de un requerimiento al ejecutado para que éste proceda a la entrega voluntaria. Si esta entrega voluntaria no tiene lugar, se recurre al auxilio judicial, en su caso a la entrada al domicilio con el auxilio de la fuerza pública, o se requiere a la multa coercitiva o se requiere al auxilio en la ejecución mediante orden del LAJ que impone la entrega forzosa. Posible ejecución subsidiaria por equivalente dinerario si se determina la imposibilidad del cumplimiento específico. Por destrucción de la cosa, por ejemplo. Ejecución de las obligaciones de hacer. Ojo, una obligación de hacer requiere en última instancia una coerción sobre las personas. En este caso, el respeto a los derechos fundamentales de esta persona, como los de cualquier otra, trae consigo determinadas cautelas.
La obligación de hacer consiste en impeler a la realización de un acto positivo, una reparación, una construcción, en su caso la entrega de un documento, etc. El proceso más o menos viene a ser el mismo que hemos señalado anteriormente, con las cautelas que derivan de este respeto a los derechos fundamentales de alguien que en última instancia está siendo objeto de una coacción. En primer lugar, se requiere el cumplimiento. En segundo lugar, en el supuesto de que se declare el incumplimiento, se acude a la ejecución de esta cosa, de este hacer, por un tercero a costa del ejecutado, multa coercitiva y posible conversión dineraria. Si se trata de un hacer personalísimo, por ejemplo, un concierto de Isabel Pantoja, que desde luego solo puede llevar a cabo la propia artista, aquí no cabe la posibilidad de esta ejecución subsidiaria, de esta ejecución a través de otro, y únicamente al lugar a la multa y a la indemnización por daños y perjuicios. Es decir, en este caso la obligación de hacer se convertiría en una obligación dineraria. En cuanto a las obligaciones de no hacer, aquí de lo que se trata es de imponer la abstención de una conducta, por ejemplo, la abstención de un construir, por ejemplo, la abstención del uso de una marca, etc. Se parte, como en el caso de los anteriores, del requerimiento del cese voluntario. El incumplimiento lleva aparejado también la ejecución por tercero, demolición, destrucción a costa del ejecutado, la multa coercitiva y la posible conversión dineraria. Sucede aquí también que en este caso, atendida la naturaleza de la prestación que se ha de llevar a término, es posible la imposición de medidas cautelares previas, como por ejemplo el precinto del local donde se tiene que llevar a cabo la prohibición del hacer. En cuanto a la determinación de frutos y rentas, la cuestión se suscita cuando estamos en presencia de obligaciones de dar inmuebles o obligaciones de no hacer. Esta determinación es necesaria para aclarar cuáles han sido los frutos y rentas percibidos indebidamente durante el tiempo en que el ejecutado ha estado en posesión indebida de la cosa. Se requiere la solicitud del ejecutante precedida de la liquidación por peritos. Es susceptible de oposición por el ejecutado, lo que daría lugar a una controversia incidental, e incluye rentas, frutos naturales o civiles desde el requerimiento. Hemos hablado de los daños y perjuicios. Estos daños y perjuicios también son susceptibles de liquidación, es decir, también son susceptibles de conversión en cantidad de dinero equivalente. Si el incumplimiento obliga a la conversión dineraria, entra en juego esta liquidación de daños y perjuicios. El procedimiento se incoa mediante un incidente de liquidación. Cabe la posibilidad de determinación pericial, cabe la posibilidad también y desde luego de la oposición del ejecutado, y finalmente este incidente de liquidación estaría llamado a resolverse mediante auto. La liquidación de daños y perjuicios, además de los que son directos, incluye los indirectos, como por ejemplo el lucro cesante, como por ejemplo el daño emergente, como por ejemplo también los intereses legales. Hablamos ahora de una de las figuras de más impacto popular dentro de estas ejecuciones de entrega de cosa, que es la ejecución de sentencias
que lleven aparejada la entrega de la posesión de un inmueble. Ejecución posesoria general. Aquí lo que se reclama es la posesión. Ojo, no se dilucida la propiedad, sino únicamente el estatuto posesorio en que hasta ese momento se encuentra el ejecutado. Sentencias, por tanto, que condenan a la entrega de la posesión de un inmueble, como el desahucio, como el precario, como la tutela sumaria de la posesión, como aquellos supuestos deducidos de un conflicto matrimonial en los que la declaración de nulidad o separación determina el uso de la vivienda por una de las partes, etc. Los trámites son, como en todos los casos anteriores, primero el requerimiento del cumplimiento voluntario, en este caso el requerimiento de la entrega voluntaria. En segundo lugar, producido el incumplimiento, se entraría en lo que es el lanzamiento, es decir, en la expulsión del poseedor de la finca que ocupa indebidamente, y se entraría también, en su caso, en la posible determinación de frutos y rentas. La fecha y la hora del lanzamiento se fijan en la sentencia o se fijan en el auto de ejecución. Especial referencia a sentencias de ejecución de desahucios. Desahucio arrendaticio por impago, expiración. Primero, tiene que haber una sentencia firme que así lo declare. Segundo, tiene que haber un despacho de ejecución que en base a esa sentencia realiza el letrado de la Administración de Justicia. El despacho de ejecución comprende como primer paso el requerimiento del lanzamiento, que se manifiesta normalmente mediante el requerimiento de la entrega de las llaves. Lanzamiento es la expulsión de la finca, fecha y hora exacta, posible solicitud, demanda, auxilio de la policía si se da resistencia. Hay especialidades que vienen de la mano de una serie de reformas que se han producido en nuestro país desde primero el Real Decreto Ley que regula el derecho a la vivienda, segundo la Ley Orgánica 1/2025 del Servicio Público de Justicia. Además están todas las normas provisionales de rango reglamentario que vienen de la mano de las circunstancias que se perciben en España después de lo que fue la pandemia. Primero, MASC obligatorio en demanda, que es necesario como requisito de admisibilidad conforme hemos visto en temas anteriores. Hoy en día la mediación, los medios adecuados de solución de controversias se configuran como un requisito de procedibilidad para todo o para casi todo, es decir, en términos coloquiales, antes de llegar a presentar la demanda como requisito previo de esta, hace falta que las que luego serán partes se avengan a llegar a un acuerdo extrajudicial. Segundo, suspensión posible del procedimiento por vulnerabilidad. Requiere tres cosas: que se trate de un gran tenedor, o esto solamente, o requiere alternativamente tres cosas, no conjuntamente, o gran tenedor, o vivienda habitual, o vulnerabilidad económica. Debe venir acompañada de esta suspensión de informe de los servicios sociales, de propuesta alternativa de vivienda, de prórroga de la suspensión de desahucios vulnerables hasta finales del año pasado, que actualmente subsiste. Cosa juzgada. La cosa juzgada se da en la acumulación de rentas
no se produce la suspensión automática por MASC en ejecución, salvo que las partes lleguen a un acuerdo, etc. En resumidas cuentas, lo que ahora sucede es que estos procedimientos en los casos de vulnerabilidad, como todo el mundo sabe perfectamente, son letras mojadas, son palabras huecas, porque en la práctica la declaración de vulnerabilidad es bastante factible, realmente es factible en la mayoría de los casos, lo que vacía de contenido esta norma legal. En resumidas cuentas, las ejecuciones no dinerarias, dentro de las cuales tiene este protagonismo especial todo el tema de la vivienda, todo el tema de la entrega de la vivienda poseída indebidamente, las ejecuciones no dinerarias, como digo, priorizan el cumplimiento específico con coacción, multas, la subsidiariedad dineraria y la protección de vulnerables.